Y entonces, como ustedes ya son muy duchos y están muy, así, son especialistas en esto de los síntomas, pues vamos a ver cuáles son nuestra guía para la selección de síntomas. Y bueno, trataremos de poner ejemplos. Entonces vamos a ver de que de una persona enferma sale los síntomas. La homeopatía divide o clasifica a los síntomas en tres grandes grupos, que son los síntomas mentales, los generales y los particulares. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que los mentales son los que tienen que ver con la voluntad, el sentimiento y el intelecto. Esto de la voluntad quiere decir del yo quiero hacer, el sentimiento del sentir, del querer, y el intelecto, pues lo que tiene que ver con el cálculo, con con el aprender, con el comprender. Ajá. Los síntomas generales son los que son las modalidades de agravación y mejoría, la lateralidad, los deseos y aversiones alimenticias, la sed, el sueño, el sudor, la fiebre, el apetito, las menstruaciones y la sexualidad. Creo que a lo mejor no les vamos a preguntar de la sexualidad abiertamente, el paciente lo va a referir. Los síntomas particulares van a ser los síntomas localizados en regiones anatómicas, en que si le duele la cabeza, en que si le duele la oreja, el oído, los ojos, etcétera. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál de los tres son los más importantes? Pregunta. ¿Cuál de las tres tipos de síntomas serían para ustedes los más importantes? ¿O cuáles son los más importantes? Pues, yo diría que son todos, pero más los generales, ¿no? Porque hablan sobre especificidad de modalidades de agravación y mejoría, la lateralidad, que usted hace mucha referencia de eso, y por decir cuando tienen sed, cuando tienen sueño, de qué lado les da fiebre. ¿Ustedes, Bueno, eso Sara? creo yo. Sí, ¿Ustedes, Mari, Sara? sí. ¿Sí? Oiga, fíjese que me acaba de devolver la fe y en la humanidad. Sí, efectivamente, muchas gracias por poner atención. Los síntomas generales son los más importantes porque son los que hablan de la individualidad precisamente, del individuo individualidoso, ¿no? Son los que hablan verdaderamente o lo que nos revela la forma de sentir precisamente del paciente. Miren, va a haber momentos, momentos en que escuchen que los síntomas mentales son los más importantes porque es como siente el paciente, pero no, en realidad cómo siente el paciente es de su forma general, porque el hecho de que cambie estos síntomas, eso es importante, ¿no? Porque él puede ser, el paciente va a decir, es que yo antes no toleraba el frío y ahora es que estar en el frío me hace sentir mejor, me hace que no me duelan las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos cambios, esa forma de sentir, revela eso precisamente, la forma en que el paciente vive sus síntomas, la forma en que pues, los está sintiendo, ¿no? Válgame la redundancia, porque un síntoma es un sentir, ¿sale? Entonces, sí, efectivamente, los generales serán los más importantes. Ahora, una enfermedad aguda es aquella en la que los signos y síntomas se presentan poco tiempo después del estímulo de un factor patógeno y que representan en su conjunto la reacción secundaria del principio vital en un sentido curativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, una enfermedad aguda
los signos y síntomas, más los síntomas que los signos, se van a presentar en muy poco tiempo después del estímulo. Vamos a empezar a tener problemas, vamos a empezar a tener fiebre porque pues nos mojamos, ¿no? Nos mojamos con agua fría y entonces esta agua fría lo que va a hacer es que empecemos a tener fiebre y empecemos a tener este, esta, estas molestias, ¿no? Este malestar general, este dolor en las articulaciones, etcétera. Y esto quiere decir que este factor patógeno acaba de sacar de equilibrio a mi fuerza vital y esta fuerza vital está luchando para regresar precisamente a su equilibrio, ¿no? Está luchando para regresar a tener una armonía con su entorno. Y entonces esto será precisamente estos síntomas que se están presentando, ¿sí? Esta reacción de nuestra fuerza vital queriendo llegar nuevamente al equilibrio, esto es lo que nosotros vamos a traducir como síntomas. La duración de su evolución es variable, pero con la tendencia a ser superficial y autolimitarse. Y entonces, bueno, no importa que empecemos a tener estos síntomas, estos malestares, porque pues se van a autolimitar, ajá, y bueno, como no son profundos, como no han afectado órganos vitales, entonces la fuerza vital es capaz de regresar al equilibrio completamente, a lo mejor con médico, sin médico o a pesar del médico. ¿Cuándo va a estar o cuándo va a estar más difícil esa situación de regresar o que nuestra fuerza vital pueda llegar a la normalidad nuevamente? Pues cuando hay un daño a un órgano. Por ejemplo, el paciente ya tiene asma, el paciente es un paciente asmático y entonces en ese momento va a tener una infección de vías respiratorias agudas o de vías respiratorias altas y se va a complicar con el asma, ¿sale? Pero si esto no sucediera, si el paciente no tiene ningún daño orgánico, entonces el problema va a ser superficial y se va a autolimitar. La reacción del principio vital es más fuerte que el factor patógeno. Nuestra fuerza vital es capaz de regresar nuevamente a la normalidad a pesar de todo, ¿sale? A pesar de que perdió el equilibrio un momento, es capaz de recobrar nuevamente este equilibrio y de estar sin eso que llama enfermedad o sin esta situación que llamamos enfermedad, ajá, o recobrar lo que antes, regresar a cómo estaba antes de ser invadida por este factor patógeno. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces vamos a ver que sí está indicada la administración del remedio más semejante al caso, en potencias bajas, medias o altas, si el caso lo requiere, de acuerdo al plano de sufrimiento, el tiempo de evolución y la capacidad reactiva del enfermo. Entre más reactiva sea su fuerza vital, entre más capaz sea de reaccionar, pues nosotros podemos ocupar muy bien potencias altas dependiendo el tipo de padecimiento que tenga o el tipo de sufrimiento que tenga. Incluye las enfermedades agudas en general. Ya vimos la clasificación de enfermedades y entonces ya vimos las enfermedades agudas, que pueden ser las agudizaciones miasmáticas y las enfermedades mentales recientes. Las enfermedades mentales recientes pueden ser una emoción,
¿sale? Una emoción, un duelo, una pérdida de cualquier tipo, eso es a lo que se refiere con estas enfermedades mentales recientes. La obtención de los síntomas característicos es mucho más clara que en las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Pues porque el paciente lo tiene muy presente, ¿no? Le acaba de suceder y entonces es capaz de ver precisamente o de reaccionar o de más bien de comprender o de más bien de identificar los síntomas que están apareciendo, ¿no? Antes no los tenía y ahora ya los tiene. Ajá. En las enfermedades crónicas, los síntomas están enmascarados por tratamientos supresores. En las enfermedades crónicas, los síntomas son más difíciles ya de identificar. ¿Por qué? Porque ya les dieron tratamiento, porque ya pasaron un buen tiempo, porque ya el paciente a lo mejor eh, ya no se da cuenta de sus síntomas importantes, ¿no? Ya para todos son lo mismo, ¿no? O sea, ya así como que, pues es que ya ni me acuerdo cómo empecé, o ya no me acuerdo si esto es de ahorita o esto ya es crónico, ¿sale? En la enfermedad aguda, el principio vital reacciona en forma súbita y enérgica, expresando signos y síntomas muy exagerados y nítidos, ¿sale? Pero en la enfermedad aguda le acaba de pasar, entonces bien claro tiene los síntomas, ya sea el dolor, el dolor, por ejemplo, ay, es que yo nunca había tenido gastritis y ahora ya la tengo, ¿no? El dolor en el epigastrio, la distensión abdominal, las náuseas, ¿no? Porque tiene una gastroenteritis. Eso es de forma súbita para empezar y entonces es muy enérgico y además el paciente no lo tenía y ahora ya lo presenta. Entonces los signos son exagerados y además son muy nítidos, ¿no? O sea, el paciente los tiene muy claros en las enfermedades agudas. Ajá. ¿Le dices que estoy en la clase, por favor? Se facilita la elección del medicamento curativo. Ajá. No debemos cometer el error de omitir el examen clínico del enfermo. Está ocupada. Si gusta hablarle a las 10. Ajá. Sí, tampoco hay que olvidar el repertorio que nos puede ayudar a seleccionar el remedio con mayor seguridad. Y entonces, el que el paciente tenga los síntomas muy claros, se va a facilitar la elección del medicamento curativo. ¿Por qué? Porque tienen los síntomas así aquí a la mano y entonces los va a ver de una forma, los va a ver o los vamos a ver de una forma muy clara. No debemos cometer el error de omitir el examen clínico del enfermo, aunque los síntomas los tenga muy claros, pues hay que revisar al paciente, ¿no? Digo, no está de más. Y tampoco hay que olvidar el repertorio. Bueno, vamos a aprender a repertorizar y entonces, pues si tenemos duda con el medicamento que vamos a dar, pues podemos repertorizar los síntomas del paciente. Toda enfermedad, ya sea aguda o crónica, se desarrolla siempre que existan los siguientes elementos. Bien, para que nos enfermemos, los planetas deben de estar alineados, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Uno debe de ser susceptible. ¿Qué quiere decir? Uno debe de tener una condición de nuestro, bueno, sí, aquí dice determinada genéticamente. Esta determinación genética estamos hablando de los miasmas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Uno tiene que tener esa susceptibilidad, tal vez si se trata de una enfermedad infecciosa, pues que nuestro sistema inmunológico esté deprimido, ya sea por el clima, ya sea por otra cosa que estamos tomando, por algún medicamento, ya sea que por las emociones que están a nuestro alrededor, ya sea porque en este tiempo, en los cambios de temperatura, que ya está haciendo un calorón terrible y ahora está haciendo, pues no está haciendo tanto frío, ¿no? En realidad,
pero bueno, pues ya está lloviendo, etcétera, pues a lo mejor estos cambios de luz, estos cambios nos orillan a estar deprimidos, ¿no? A recordar ciertas épocas, a recordar ciertos momentos, y entonces así como que nos hace estar chipiles, porque pues lo único que queremos es estar en nuestra cama, envueltos en nuestra cobija de pelitos y tomando chocolate y comiendo pan, ¿no? Entonces, el no poder hacerlo, eso ocasiona que nuestro sistema inmunológico disminuya. Y entonces nos va a ser susceptible ¿a qué? A los factores desencadenantes, que es el cambio de temperatura. Entonces, nos hace susceptibles a estos cambios, a estas invasiones de patógenos, ya sean virales o bacterianas, que van a infectar, que van a poder parasitar nuestro organismo, y entonces vamos a tener algo que se va a traducir como enfermedad. Entonces, a esto me refiero con que los planetas deben de estar alineados. Debemos de tener la susceptibilidad al factor desencadenante, cualquiera que éste sea, ¿sale? Entonces, no nada más es el cambio de temperatura, ¿no? También puede ser a nivel de alimenticio, ¿no? Dijimos que una de las intolerancias alimenticias, que no son una verdadera enfermedad, pero están presentes. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que ser susceptible al alimento que me estoy comiendo para poder tener este problema de la distensión abdominal, el dolor en epigastrio, las contracciones musculares del intestino, alias cólicos, o sea, el malestar general. Esto debe de estar presente, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber es que el individuo sea susceptible. Esta susceptibilidad sí puede estar genéticamente determinada porque, alias miasma. Y dos, el factor patógeno externo, ¿no? O interno, el medio ambiente, las relaciones familiares, etcétera, ¿no? Que mi familia me hizo enojar, ándele, ahí está. Sí, que mi jefe me hizo enojar, también ahí está la enfermedad. ¿Sale? Ahora, existe una particular y específica susceptibilidad, ¿sale? Entonces, ya hablando de clima, por ejemplo, es que vemos, ¿no? Que los medicamentos agrava con el frío, agrava con el calor, agrava con el frío y la humedad, agrava con la sequedad, se siente mejor estando en la playa, se siente mejor caminando al aire libre, y entonces también existe una particular y específica susceptibilidad a algunos patógenos externos, así como dicen los chinos, ¿no? A la humedad, al calor, al frío, a las emociones, que también son factores patógenos internos. Pero bueno, ya actualmente no podemos dejar de lado a los virus y a las bacterias, pero también vamos a ser susceptibles a ellos. A lo mejor igual y siempre han estado ahí con nosotros, nos llevamos bien, hacemos una buena simbiosis, yo te doy de comer y tú no me haces nada. Eso no es una simbiosis, ¿no? Este, pero una simbiosis es que yo yo te doy de comer y tú obtienes también un beneficio mío. Por ejemplo, la probiota, ¿no? O sea, yo les doy de comer a estas bacterias y ellas se comen a las bacterias malas, ¿no? O luchan contra las bacterias malas también, que me podrían ocasionar una gastroenteritis. Eso sí es una simbiosis. Sin embargo, por ejemplo, el hecho de que la bacteria no me infecte, como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus epidermidis, esos están en mi piel, esos están en la piel, no me ocasionan infección, pero yo no obtengo ningún beneficio de ellos. Y sin embargo, cuando la barrera de la piel se rompe o cuando el pH de la piel cambia, entonces ellas se pueden volver parásitas y entonces me pueden ocasionar una infección, ¿sale? Y entonces ya no, eso no es una simbiosis. O los virus casi nunca hacemos una buena
nunca tienen una buena relación con nadie, ¿no? Casi siempre su función es replicarse en el hospedero. ¿Por qué? Pues porque carecen de esta propiedad, ¿no? No pueden fabricar sus alimentos, son parásitos estrictos, ¿no? Entonces, eso siempre van a parasitar. Pero también es cierto que estos virus también tienen una susceptibilidad, o sea, también nosotros somos susceptibles a ciertos virus, no a todos, ¿no? No todos nos enfermamos de cualquier enfermedad o de todas las enfermedades, ¿no? No somos específicos, ¿sale? Entonces, también existe una susceptibilidad general que está relacionada con la virulencia del agente patógeno, como en el caso de la epidemia de cólera. Ya lo voy a cambiar, ¿no? Ahora ya le voy a poner COVID porque, pues antes cólera, pues era una de las epidemias más gachas que existía, ¿no? Y era una bacteria, y es una bacteria. Ahora pues le voy a poner ahí COVID, ¿no? O SARS o esas de enfermedades terribles. Este, eh, esta susceptibilidad de los virus y a las bacterias, pues está relacionada con la virulencia o con la patogenicidad del organismo. Aunque los virus no son organismos, porque no están vivos, ni están muertos, sino todo lo contrario, pero las bacterias sí son seres vivos, ¿no? Sí son microorganismos igual que los parásitos. Entonces, somos susceptibles a ciertas cepas. Este, eh, Tengo un alumno que le dio salmonelosis, le dio fiebre tifoidea. El que haya tenido fiebre tifoidea le confiere una inmunidad permanente a Salmonella typhi, pero solamente a Salmonella typhi. Si es parasitado por otro tipo de salmonelas, porque hay muchas especies, entonces otra vez presenta evacuaciones diarreicas, fiebre, malestar general, dolor articular, se le inflama el hígado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es susceptible a otras salmonelas y su organismo reacciona como si fuera una infección por Salmonella typhi, aunque sea inmune a estas, ¿sale? Entonces, el paciente se enferma a pesar de no ser susceptible a la bacteria debido a su virulencia. No, claro que tiene que ser susceptible. Y precisamente las bacterias trabajan en esa susceptibilidad, porque como son parásitos estrictos, tienen que alimentarse del hospedero. Entonces, tienen que hacer todo lo posible para que este individuo, hospedero, sea susceptible a ellas y no las desintegre, ¿no? Y no las mate su organismo. Entonces, ellas van a hacer todo lo posible para que el individuo sea susceptible a ellas. No crean que las bacterias son unos seres, unos microorganismos microscópicos indefensos. Indefensos nosotros, que a pesar de tener un sistema inmunológico terrible y así eficiente, y una fuerza vital eficiente, va a sucumbir ante estos microorganismos, ¿no? A uno nada más, con una que llegue, pero esa tiene que hacer su labor para que este individuo sea susceptible, ¿no? Entonces, aún así, el paciente es susceptible a la bacteria, no nada más, o sea, como factor patógeno externo. El sujeto se enferma, es susceptible a la causa de la enfermedad en el momento más propicio en que se conjugan ambos elementos, de la misma manera que un individuo es susceptible a un factor patógeno que provoca una reacción secundaria del principio vital conocido como enfermedad. También, así, de la misma forma en que el individuo ya fue susceptible a esta bacteria, a este virus, a este cambio de temperatura, a este alimento que lo enfermó, así de la misma manera lo va a hacer a un medicamento semejante, ¿no? Porque es la misma fuerza que lo enfermó, es la misma fuerza que lo quiere regresar a la salud.
pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense siempre. ¿Qué pasa con esto? Es cuando dos fuerzas se encuentran cuando dos fuerzas de la misma intensidad se encuentran, ¿qué pasa? Se anulan. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Nada más que la del medicamento tiene que ser tantito más fuerte, ¿no? Para garantizar que se tienen que anular. ¿Sale? Entonces, esto es lo que pasa. Es la misma fuerza que está produciendo la enfermedad, que ha producido este desequilibrio en la fuerza vital, es la misma fuerza que va a regresar a nuestra fuerza vital nuevamente al equilibrio. ¿Qué pasa cuando estamos parados en una cuerda? ¿O qué pasa que cuando estamos parados y alguien nos empuja? Pues nos vamos a ir de un lado, ¿no? O nos vamos a ir hacia el lado contrario de donde nos están empujando. Pero ¿qué pasa si alguien nos empuja de regreso? Pues nos vamos a quedar en el mismo lugar, ¿no? ¿Sí o no? Pregunta, ¿sí o no? Sí. Gracias, ya me iba a contestar yo sola. Sí. Ok, entonces es la misma fuerza, ¿no? Esta persona que nos está ayudando o esto que nos está ayudando a recuperarnos, a recuperar nuestro equilibrio, es exactamente, y entonces es lo mismo que es la misma fuerza que nos va a ayudar a regresar nuevamente al equilibrio. Entonces, un tantito más fuerte, ¿no? Un tantito más fuerte lo que nos no, el medicamento ocupa el lugar de la enfermedad. El medicamento ocupa el lugar de la enfermedad y al desplazarla se pone fin a la susceptibilidad y a no permitir que se siga enfermando hasta que las condiciones de susceptibilidad y factor patógeno vuelvan a conjugarse en un futuro y se presente otra enfermedad aguda. Esto yo creo que ya lo teníamos así como que claro, ¿no? ¿Qué va a hacer el medicamento? Bueno, el medicamento va a ocupar ese lugar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un poquito más fuerte. Y entonces cuando la desplace, ¿qué va a pasar? Bueno, va a quedarse en su lugar, ¿no? Para garantizar que esta fuerza no regrese y vuelva a desequilibrar a mi fuerza vital. ¿Sale? Sí, doctora. Ok. Entonces, la curación consiste en satisfacer la susceptibilidad morbosa del organismo con el medicamento más semejante, poner fin al influjo de las causas productoras de la enfermedad. Ahora, otra vez, ¿qué es la curación? Bueno, la curación consiste en satisfacer la susceptibilidad del organismo a enfermarse con el medicamento más semejante. Entonces, con el medicamento, vamos a poner fin o vamos a modificar esta susceptibilidad que tiene el organismo para enfermarse a cada momento, ¿sale? Y entonces, esta fuerza vital será más fuerte y tendrá la capacidad de no desequilibrarse ante cualquier fuerza, cualquiera que sea, ante cualquier patógeno, ya sea externo o interno, incluyendo los virus, las bacterias y los parásitos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es el medicamento del estado agudo? Se requiere de un medicamento que cubra los síntomas característicos del hoyo existencial del paciente. ¿Sale? Fíjense bien.
los síntomas del hoyo existencial del paciente, que será distinto al constitucional, ¿sale? Este medicamento agudo, ¿sale? A lo mejor no es este que cambie completamente la forma de enfermarse del individuo o la susceptibilidad de enfermarse del individuo, ¿sale? Pero ¿qué es lo que sí va a hacer? Ah, bueno, va a cambiar o va a modificar o va a hacer que nuestra fuerza vital, ¿sale? Se recupere, vuelva al equilibrio y vamos a iniciar esta curación. ¿Para qué? Pues para que ya no se esté enfermando a cada rato. Eso es lo más importante, ¿sale? En eso consiste el medicamento del estado agudo. Entonces, el medicamento del estado agudo es el que tiene, el que cubre el hoyo existencial del paciente y no es su constitucional. Se puede prescribir en potencias bajas, medias o altas, dependiendo de lo que tiene el paciente, si es un padecimiento orgánico, si es un padecimiento funcional o si es un padecimiento mental. Si sobresalen los síntomas locales, es correcto seleccionar la escala centesimal. Si sobresalen los síntomas mentales, pues también, ¿no? Porque es lo que tenemos a la mano. Pero bueno, una 50 milesimal puede ser un acierto. Una vez que ha habido mejoría, fíjense bien, una vez que ha habido mejoría, debe espaciarse su administración, dejando el resto al principio vital bis medicatrix natura, porque después de todo es que ya le dimos un tratamiento, entonces ya tuvo un medicamento y entonces ya no es el natura morborum medicatrix, ¿no? Que es solamente la naturaleza del paciente la que lo va a llevar nuevamente a la normalidad. No, aquí se le administra un medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué potencias para los padecimientos agudos? Potencias bajas, medias o altas, dependiendo el nivel o la profundidad de la que estemos hablando o haya alcanzado el padecimiento. Dependiendo de la profundidad que haya alcanzado el padecimiento, entonces vamos a prescribir la potencia baja, media o alta. ¿Sale? Potencias bajas, problemas orgánicos. ¿Sale? Como que, pues como una fractura, una conjuntivitis, un dolor de cabeza, el inicio de un padecimiento de vías respiratorias, también, este, eh, Miss, ya se me olvidó, ya se le olvidó. Oiga, ya Miss, sé. pudiera ser, por ejemplo, en un atleta, la sensación esa que tienen de embaramiento, cuando Sí, tienen todo el claro. ácido, ¿verdad? También esa podría ser como un síntoma agudo. Sí, claro, por supuesto. Y El ahí dolor sería muscular, orgánico, ¿no? ahí sería orgánico, Ok. Entonces, potencias bajas. potencias bajas. Potencias medias, cuando el problema es funcional. Ajá, como que, pues aquí ya como una gastroenteritis, porque al fin y al cabo ya toda la función del sistema digestivo está alterado. Ujú. Como una infección de vías respiratorias altas, pero que ya compromete laringe, faringe y además el paciente tiene tos por la gran inflamación que tiene. En realidad es que fíjense que la fiebre, pueden decir, ah, la fiebre es algo orgánico. No, la verdad es que es funcional, ¿no? Entonces, como es funcional, pues requiere de potencias medias, ¿sale? Entonces, Una cuando, migraña, bien, ay, ¿no? sí, claro, por supuesto, una migraña es funcional porque compromete la función del órgano. O sea, el cerebro, ya, pero el cerebro está funcionando bien porque el paciente puede pensar,
Ah, bueno, sí, claro que puede pensar, pero en realidad es que sí lo está afectando. Entonces, ¿qué va? También una migraña, un ataque de asma, una crisis hipertensiva, esas son, funcionales. Ujú. Problemas, potencias altas, ¿en dónde? Problemas mentales, emociones. Todo lo que tenga que ver con la voluntad, con el sentir y con el intelecto. ¿Sales? Muy bien. El medicamento del estado agudo solo aliviará el estado circunstancial del sujeto, cubriendo la susceptibilidad al factor desencadenante, sin curar la predisposición miasmática crónica, que hay que tratar en un segundo momento una vez que desaparezcan los síntomas agudos. Entonces, ¿hasta cuándo yo dejo de dar el medicamento? ¿O hasta cuándo el paciente se tiene que tomar el medicamento? Pues hasta que el síntoma cambie o hasta que se le quite el síntoma. Entonces, se lo puedo dar cada 4 horas, los primeros días y ya después que lo vaya, que vaya tomándoselo cada 8 horas, así hasta que desaparezca el síntoma y a lo mejor 2, 3 días más para garantizar precisamente que no se vuelva a presentar, ¿no? Casi pues todas las enfermedades agudas con tratamiento homeopático obedecen al clásico de 7 a 10 días, ¿no? Menos las fracturas. Las fracturas, pues sí tendrá que tomárselo 30 días de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque es una fractura y ¿y en qué le vamos a ayudar? Bueno, a consolidar la fractura y a que se desinflame, a que no tenga problemas con con la formación de trombos, si está inmovilizado, etcétera, ¿no? Porque los pacientes sí pueden tener muchos problemas cuando, cuando cuando les quitan el aparato de yeso, por ejemplo, y no les dieron un anticoagulante o, o este, o, o y no les dieron anticoagulante, no les dieron ni siquiera un agregante plaquetario ahí ya de jodida y les quitan el aparato de yeso, hacen coágulos por la estasis, porque la sangre está ahí estancada y de repente sopas, ¿no? Les quitan el aparato de yeso y la sangre viaja con el coágulo y entonces pues llegan a tener problemas muy importantes. Entonces, a que la sangre no se estanque, a que se supone que a que pueda consolidar bien la fractura, o ayuda a tratar de ayudarles a que consolide, aunque no sea bien, pero que consolide, ¿no? Entonces, a que se desinflame, a quitar el dolor. Entonces, en eso les vamos a ayudar. Pero pues eran 30 días de tratamiento, ¿verdad? Porque ya a lo mejor dividido, ¿no? Primero que se quite el dolor y la hinchazón, luego la fractura y que no haga coágulos, ¿no? Entonces, a lo mejor así va el tratamiento. Y la verdad de las cosas es que hemos hablado mucho acerca de los síntomas del hoyo existencial del paciente, del medicamento que le vamos a dar, cómo va a actuar, etcétera. Pero ¿cómo vamos a seleccionar verdaderamente los síntomas? ¿No? O sea, y también hemos hablado mucho acerca de que hay que hacer los nítidos, ¿no?
hay que desglosarlos como el IVA, ¿no? Que hay que aprender su significado real, comparado con otros síntomas, pero ¿cómo se hace eso? ¿Sale? O sea, ¿cómo se hace? Entonces, les dije, de tres a 5 síntomas que son los más importantes, ¿no? Que serán los que nosotros vamos a tomar en cuenta. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ajá. Entonces, ¿cómo lo tomaríamos? A ver, denme un ejemplo. ¿Cómo, Misa? A ver. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a terminar de ver esto y vamos a poner un ejemplo. La nitidez de los síntomas es muy importante porque no basta con establecer el significado, o sea, no basta con anotarlos. Lo que nosotros vamos a anotar van a ser síntomas comunes, ¿vale? Y entonces nosotros para poderle dar un medicamento hay que hacerlos nítidos. ¿Cómo los vamos a hacer nítidos? Pues preguntando las características de los síntomas. Ajá. Ujú. Entonces, espérenme en un segundo. Ya te carga tu madre. Entonces, hay que hacerlos, hay que preguntarle las características del síntoma al paciente, ¿no? O sea, cómo lo siente, cómo lo está viviendo. Ajá. Sí, claro. Sí, hay que Entonces, preguntar si duele agudo, penetrante, no expulsante, ¿no? agudo, fíjese que agudo no, porque en todos en ningún medicamento que hemos visto Para allá. dice, el dolor es agudo. Ajá. El dolor puede ser punzante. Punzante, ajá. El dolor puede ser punzante. Cuando dicen, pero ¿cómo punzante? Así como si le clavaran una punta. Agujitas. Ajá. Ajá, una Ajá. punta. O como también cuando dicen que le late como el corazón, Ah, ese es pulsátil. pulsante. Ajá, le pulsa, ¿no? Por ejemplo, cuando se dan un golpe, todos han machucado un dedo, ¿no? O Uy, todos, ya sí. ven que el dedo, Pulsa, pulsa. el dedo chiquito tiene imán para las esquinas de los muebles, ¿sí o no? Y el Y que el diga que gordo no. también. Bueno, sí, esos tienen imán. Y después del golpe, ¿cómo les queda? ¿Cómo es el dolor? Sí, agudo, ¿no? Va a decir, no, y duele hasta el año que entra. Sí, claro, ¿no? Yo tengo pacientes que se han fracturado las falanges o el metatarso con la esquina de la cama, ¿eh? Es Entonces, común. sí, ¿y cómo les duele? Pues hasta el año que entra, ¿no? Pero ¿cómo Horrible. es el dolor? De la O- fregada, Miss. sí, pues, sí, sí, o sea, y al paciente hay que decirle, mire, yo no dudo que le duela, lo que quiero saber es la característica del dolor. Entonces, si el paciente no sabe qué decir, entonces uno le tiene que decir, a ver, le, como si le clavaran una punta, como si le clavaran un aguijón, ¿no? Ese es el dolor punzante, como si le clavaran un aguijón, como si le latiera el corazón, le arde, como si le escarbaran, como si le taladrearan. ¿Cómo es el dolor? Y entonces el paciente ya va a decir, híjole, pues sí, sí, y el que me digan a mí intenso, agudo, mucho, o sea, así del 1 al 20, el 20. A ver, del 1 al 10, ¿cómo le duele? De 30. No, a mí no me dice nada, o sea, eso no es hacerlo nítido. Ujú. Lo nítido es que me digan la característica, o sea, cómo es ese dolor, a qué se parece. Eso es lo que a mí me va a ayudar en los medicamentos que hemos visto, así dice, ¿no? Tiene dolor ardoroso, pulsante, punzante, como si le clavaran, taladrante, opresivo, estallante, ¿no? Y además, opresivo
también tienen que preguntar si es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sale? Como si le apretaran. Entonces, todas esas características son del dolor y el paciente nos tiene que decir una, ¿sale? Y entonces ya estamos haciendo su síntoma general, o más bien su síntoma común, lo estamos haciendo característico. Yo estoy entendiendo cómo le duele, cómo es el proceso, de tal forma que yo pueda encontrar un... ¿Y cuál es el objetivo de esto? Facilitarnos la vida para poderle encontrar el medicamento más semejante. Si yo solamente manejo síntomas comunes, pues es que no me vayan a ayudar, ¿no? Porque todos, allí está, así, todos los medicamentos los tienen, todas las personas los tienen, pero a mí me interesa cómo vive esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor y luego es muy lógico que diga, ah, bueno, el dolor pues se le va a quitar con el frío, pero pues hay personas que no mejoran, sus dolores no mejoran con el frío, mejoran con el calor. Y de hecho hasta un golpe, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que me puse frío, no se me quitó el dolor, pero me puse calor y entonces ya se me desinflamó. Y esta situación, o sea, no pueden decir, ay, pues sí, pero ¿por qué? Porque el dolor agudo se quita con contrastes, pero el dolor crónico solamente con calor. Entonces, eso es importante. Pero también al paciente a lo mejor su dolor crónico, pues mejora con el frío, ¿no? Y el paciente dice, es que yo siento ganas de meter pata que me duele en lo frío, cuando se supone que debería de mejorar con el calor. No me ponga calor porque la verdad es que me duele peor, o no me ponga calor porque la verdad se me hincha la pierna, o no me ponga calor porque no me gusta. ¿No? Entonces, el paciente agrava con el calor, ¿no? ¿Sale? Claro. Entonces, bueno, esta soy yo. Vamos, corazón, es hora de volver al mundo real. No, por favor, no. La jerarquización, pues es primordial otorgar un orden y este orden va a ser muy importante para el repertorio porque solamente un síntoma es nuestro síntoma guía, los demás no son, no los podemos tomar, no todos pueden ser nuestro guía, solamente uno. ¿Sale? Entonces es primordial otorgar un orden de importancia a los síntomas, sobre todo en el sentido de cuál fue el más crítico y grave para la función y la vida. La jerarquización además se refiere a la importancia de los síntomas mentales, generales y particulares. Los síntomas mentales, ya les dije que no son siempre los más importantes, depende de la patogenia y lo crítico de la enfermedad. Pues la desorientación en tiempo y espacio y lugar, las alucinaciones auditivas y visuales o la conducta extraña nos habla de una psicosis reactiva. Pues sí, claro, pero estos serán los síntomas más importantes en esta persona, ¿no? Una mujer que tiene crisis conversivas por celos o para llamar la atención, ¿no? Porque es controladora. Pues sí, pero al principio, ¿qué voy a ver? Pues ni modo que yo vea que tiene celos o ni modo que yo vea que tiene, que quiere tener el control todo el tiempo de todo. Yo lo primero que voy a ver son sus crisis conversivas y entonces eso será lo más importante, ¿no? Y entonces esos serán los síntomas mentales más importantes, porque las crisis conversivas pues son neurosis de ansiedad, ¿no? Y entonces esa ansiedad pues será lo más importante, aunque agrave con el frío o agrave con el calor, no importa, porque esa conducta la está dando en realidad otra situación. Mientras que la pérdida de peso, apetito excesivo, sed aumentada, poliuria lo hacen de una no menos importante diabetes mellitus. Pues claro, pero cada paciente debe tener su situación, ¿no? O sea, su lugar. Y entonces, si a la de la crisis conversiva, pues no le voy a estar preguntando, y oiga, ¿y usted se siente bien con el frío o se siente bien con el calor?
En cambio, a este paciente de diabetes mellitus sí podría yo preguntarle, oye, ¿y usted cómo se siente mejor? ¿Con el frío o con el calor? ¿Cómo siente menos hambre? ¿De noche o de día? ¿Cuándo va más veces al baño? ¿De noche o de día? ¿Sale? Entonces, esto sí puede pasar. Los dos estados son graves y no siempre la patología se genera desde la mente hacia el cuerpo, ¿no? Dijera el doctor de la nueva medicina germánica, me quisiera crucificar por haber mencionado estas palabras, ¿no? Él dice que sí, que todo se genera en la mente, pero bueno, vamos a ver. El ser humano se enferma en su totalidad y hay que distinguir el plano de sufrimiento más grave para tratarlo en forma inmediata. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es nuestro procedimiento? Pues hay que anotar la ficha de identificación, preguntar pues, cuál es el motivo de la consulta. Siempre hay que ubicar al paciente en su hoy existencial. ¿Por qué? Porque es muy fácil en los niños que no tienen una gran historia que contar o los papás no tienen una gran historia que contar de él, que nos den los síntomas de soy existencial. Entre más edad tienen, pues más historia tienen que contar y entonces, pues no la van a contar, ¿no? Porque a lo mejor el paciente ni siquiera tiene con quién platicar y entonces él siempre va a hablar de su historia, ¿sale? Y entonces hay que ubicarlo en el hoy existencial. Y de repente así como que hay que decirle, pues sí, pero pues me estaba hablando de su gripa, ¿no? Ah, sí, es que mi gripa. Y otra vez, oiga, pero ¿y no le duele la garganta? Este, sí, sí es cierto. Sí me duele la garganta, ¿no? Entonces hay que traerlo a su hoy existencial para que no nos cuente toda su historia. Ajá. En cada síntoma que preguntamos hay que interrogar los siguientes elementos. Buscar los síntomas característicos. ¿Desde cuándo presenta el síntoma? ¿Desde hace cuánto tiempo lo tiene? Para ver si pues esto es muy importante para establecer si pertenece al hoy existencial o es un síntoma crónico. Los síntomas crónicos no nos deben de importar para el síntoma, para el padecimiento actual, ¿sale? Para su hoy existencial del paciente. Cuando nos dicen, no, pues es que esto lo tengo desde hace 10 años. Bueno, pues ahí también le decimos, bueno, para ese dolor sí lo vamos a atender, pero pues tiene que depositar otra moneda, ¿no? Entonces, para eso le voy a dar otra cita, ¿sale? No es que me duele mucho. Entonces hay que establecer cuál es el hoy existencial del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le ocasiona más problema? ¿La gripa o el dolor, no sé, el dolor de la rodilla? No, pues la gripa. Bueno, entonces para el dolor de rodilla lo voy a volver a ver, ¿sale? Su ubicación anatómica, donde le duele, pues, si es que hay dolor, su cualidad, cómo le duele, las agravaciones y mejorías, fenómenos que agudicen o alivien las molestias, si hay sensaciones que acompañan al síntoma principal, si hay irradiaciones de los síntomas, el factor causal probable, cómo ha evolucionado hasta el momento actual, cuál ha sido la repercusión de los síntomas en su estado general. Esto es pues más bien en un estado crónico. En un estado agudo, pues cómo ha repercutido sus síntomas en su estado general, pues mal porque me duele y yo quiero que se me quite, porque además ni puedo comer, ¿no? Digamos. ¿Cuál ha sido la repercusión de los síntomas en su estado mental? Pues mal porque yo estoy muy irritable. Tomar signos vitales, hacer una exploración física, elaborar el diagnóstico nosológico y medicamentoso, prescribir el remedio más semejante al caso, de acuerdo a la cronicidad del padecimiento, plano de sufrimiento, naturaleza del medicamento y capacidad reactiva del paciente. Elegir la escala adecuada, iniciar con una potencia baja, media o alta, individualizar a cada enfermo, tomar en cuenta el órgano afectado y el estado general del paciente. Las tomas del medicamento serán, bueno, esto de que serán en número no, siempre es porque
pues para que pueda hacer un poquito más que la fuerza una fuerza un poco mayor, la del medicamento, que la que le está ocasionando el problema al paciente. ¿Sale? ¿Sí o sí? Sí, Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ay, a veces puede ser un poco complicado que una persona, pues, se describa a sí misma, ¿no? Porque a veces la misma gente no sabe ni cómo es, ni no, su sí. personalidad y todo eso. Entonces, ¿cómo aborda esa parte para tratar de encontrar su verdadero miasma? No, no, bueno, espérenme tantito, pues no, eso. Roma no se hizo en un día, ¿no? Llevó varios. Sí, No, debe ser sí. difícil, me imagino. Sí, claro que sí. Sobre todo con los hombres, debe ser complicado que reconozcan su verdadera esencia, cómo son realmente, ¿no? No, mire, la verdad es que al paso del tiempo uno los puede reconocer muy fácil. ¿Por qué? Porque a mí la verdad es que yo agradezco la oportunidad que me brindaron cuando me dijeron, ¿quieres dar clases? Aunque mi primera reacción fue, claro que no. Yo no quiero dar clases, ¿por qué? Porque soy muy cobarde, mis riñones son muy chiquitos y me da miedo. Y entonces, pues, o sea, afortunadamente me dijeron, pues a mí no me importa. Y yo dije, bueno, perfecto. Entonces, pues como no les importa, pues entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces el hablar siempre de los medicamentos, pues ha hecho que esta parte sea más fácil, ¿no? Entonces, efectivamente, uno va conociendo el temperamento de las personas, este, y, y ya después no es tan difícil poderlos ver, ¿no? Aunque ya uno dice, ay, mi pulsatila tan bonita, ¿no? Ay, ay, Dios, un arsenicote que me tocó atender el día de hoy, ¿no? Y lo malo es Ujú. que también como uno tiene mal genio, pues es que apenas se juntan, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Y entonces, pues ahí valió queso todo, ¿no? Entonces, esa es una situación luego bastante importante. Entonces, no, uno los va conociendo, de verdad, no crea que es difícil. O sea, en esto de la homeopatía, lo único que uno tiene que hacer es leer. ¿Sale? Leer, Ajá. leer y releer hasta que se le quede uno grabado, porque bueno, uno puede aprender por dos cosas, ¿no? Porque estudia y uno por rebosamiento. Yo aprendo por rebosamiento, honestamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a fuerza de repetir y repetir y repetir y repetir, he entendido muchas cosas. Y entonces de repente un alumno me dijo, doctora, ¿es que me puede pasar sus, sus clases? Y yo, Ajá. pues no son mías en ese tiempo, ¿no? Bueno, Ajá. ya las hice mías, pero en ese tiempo pues no eran mías. Este, y yo no, pues hable con el doctor y si él se las quiere dar, pues adelante, ¿no? Pues son de él. Y dice, no, es que ya hablé con el doctor y me dijo que sí, ya me las dio. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere que yo le dé? No, pues es que lo que dice en cada clase, y yo, ay, no, pues si no tengo speech, ¿no? O sea, pues sí, no es algo que yo me aprenda de memoria antes de llegar a la clase, es lo que me vaya saliendo, ¿no? O sea, es lo que yo no le quiera, ¿no? Sino la forma de explicar. Entonces, pero no es difícil, de verdad, créamelo, no es difícil.
Entonces, vamos a poner a un paciente. ¿Qué quieren que tenga? Pues lo de siempre, algo combinado, hipertensión. A ver, estamos hablando de una enfermedad aguda. Y entonces, una enfermedad, Alergia. Una alergia. otra vez, estamos hablando de una enfermedad aguda. Las alergias no son enfermedades agudas porque están sustentadas en un miasma, ¿sale? Ok. Entonces, todas las enfermedades que de sustento tengan un miasma no son enfermedades agudas. ¿Por qué las alergias no? Ah, pues porque las alergias siempre van a tener esa alergia ante ese factor, ya sea, Exacto. ya sea una manifestación cutánea o ya sea una manifestación respiratoria. O sea, aunque el evento sea ocasional, o sea, Ah, agudo, sí. no quiere decir que sea aguda la enfermedad, pues, Ok. porque está basada en Esa el es mismo. una Perfecto. agudización, fíjense bien. Exacto. Esa es una agudización miasmática y sí lo podemos tratar como una enfermedad no aguda, pero algo que se acaba de presentar, ¿no? Eso sí lo podemos, así sí lo podemos ver. Pero ya cuando nos dicen, es que esto le pasa siempre que, siempre que está en mi casa, pues seguro que tiene cucarachas, ¿no? No, no tengo cucarachas. Ay, todo el mundo dice eso. Ay, pero las O cucarachas sea, están en sí, todos lados. sí, claro. O sea, hay gente que llega a la casa de alguien y dice, ah, ya estoy teniendo alergia. ¿Tienes gatos? Y no, sí. Bueno, pues ahí está. O sea, ahí ya no va a valer porque no está ante las condiciones para el tratamiento. Sí, ¿De claro acuerdo? que sí. Sí, vamos a suponer que tiene una rinitis alérgica. Mm, ah, bueno, sí, vamos a suponer que tiene una, miren, lo que pasa es que los problemas respiratorios que nos van a dar los gatos o nos va a dar las alergias es un medicamento que no hemos visto. En realidad es que no lo vamos a ver porque es Allium cepa. Allium cepa es el medicamento que casi siempre vamos. Ah, pero está Apis. Apis ya lo vimos. Y Apis también es un buen medicamento para las alergias. ¿Sale? Entonces, bueno, sí vamos a ver, una alergia. ¿Les gusta respiratoria? Digo yo digo que sí, no sé, los compañeros. Ok. Yo estaba Sí, pensando en otra cosa porque para que me dijeran qué medicamento es, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué quieren que sea, hombre o mujer? Ah, pues igual podemos cambiar el medicamento, digo, la enfermedad para Ok. que le atinemos al No, medicamento, vamos a ¿no? verlo. Vamos a ver cuál es pues el proceso de este. mujer Vamos a para ver hacer una más alergia. caso. Una alergia respiratoria, ¿sale? Entonces vamos a ver, como nadie me dice nada, vamos a poner que es un masculino de 10 años. Ajá, que presenta, ujú, ¿qué va a presentar? Escurrimiento nasal. Ujú. El paciente, ¿cómo dice? Pues sí, presenta escurrimiento nasal, comezón, Lagrimeo. ajá, comezón en el paladar Bueno, sí. Ah, espérame tantito. y en la nariz, ajá. ¿Qué más? Lagrimeo. Pues bueno, el único lugar donde puede tener lagrimeo es en los ojos. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Lagrimeo. Ujú. Acuerdo, ¿Mande? de acuerdo. Ok. Lagrimeo presenta también enrojecimiento, enrojecimiento
las conjuntivas de conjuntivas. Ajá. Hinchazón en los párpados. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Dijo estornudos, ¿no, verdad? Ah, sí, estornudos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Anden, es que nada más tenemos 20 minutos. ¿Ya con eso? Yo creo, pues ya con eso, ¿no? Ok, perfecto. Si quieren la clase que sigue, antes de ver las enfermedades crónicas, hacemos una historia clínica completa con los antecedentes heredofamiliares para que veamos para qué nos sirven, los antecedentes personales patológicos, los no patológicos y bueno, así como la descripción de la exploración física, ¿no? Entonces, por ejemplo, les recomiendo que hagan lo que el paciente, el motivo de la consulta, ¿sale? Ya en su apartadito del padecimiento actual, pues entonces hagan 2 columnas, uno con los síntomas que les describe el paciente y otro con los síntomas ya desglosados, ¿no? Con una columna con los síntomas comunes y otra columna con los síntomas característicos para que ustedes vayan viendo qué es lo que le están preguntando y qué es lo que les va contestando el paciente. ¿Sale? Entonces, ¿qué es? Escurrimiento nasal. Este un síntoma completamente común. Todos los medicamentos lo pueden presentar y todas las personas lo tienen. ¿Qué le preguntarían del escurrimiento nasal? Para empezar, la congestión nasal, ¿no? Ajá, ok. ¿Qué le preguntarían ustedes del escurrimiento nasal? ¿De qué color Pues, es? ¿Su consistencia? Muy bien. ¿De qué colores? transparente. Eso. Bueno, ya sé que el transparente no es un color, ¿no? Hialino. Ah, muy bien. Tampoco hialino es la consistencia. Ajá. Moco transparente. Transparente. Ajá. Hialino. ¿Qué quiere decir esto de hialino? Que no es espeso como la clara del huevo, sino es fluido. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra cosa le preguntarían del moco? ¿A qué hora le da? Si en la noche, por la mañana o por la tarde.
Ok. Si bajo algún clima en especial, cuando hay humedad o frío, o cuando hay mucho calor, no sé. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Eso que usted está preguntando es muy importante porque forma parte de las generalidades del paciente. Ajá, de los síntomas generales. Entonces es muy importante, pero vamos en orden. Entonces vamos a ver todavía el moco transparente y al lino, el horario de presentación, sí, pero antes es de qué fosa le sale más. Primero todo lo característico del moco, por ejemplo, de qué lado le tiene más escurrimiento, del derecho, del izquierdo o de los dos. ¿Sale? Entonces, el paciente va a decir, pues, del derecho. Ujú. ¿Qué más? Otra de las cosas bien importantes que le deben de preguntar al paciente es si se le escalda o si tiene con el moco se lesiona las alas de la nariz, Ah, ¿no? O sí, yo sea, justo se le iba a decir, ¿no? ajá. Porque eso sucede, ¿no? Así es. Y este Sucede. síntoma, aunque ustedes no lo quieran creer, es muy importante, porque eso nos va a decir si el moco es ácido o no lo es. ¿Sale? Y eso es Ok, muy importante para la selección del medicamento, ¿no? órale. Entonces, el paciente dice que no presenta lesiones en las alas de la nariz. Sin lesiones. O sea, escurrimiento derecho, sin lesiones en los tejidos. Ah, no, 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 nomás en No, las bueno, alas de la en las nariz. alitas. Ajá, exactamente. Lesiones, no lasiones. Lesiones. O escaldaduras, ¿no? Porque esa es la palabra correcta. ¿Sale? Muy bien. También otra cosa que es importante, ahora sí, el horario de aparición. Ya le pregunté todo lo que tiene que ver con lo físico. Ya le pregunté qué es lo que mm, le, le, le duele, o sea, todo lo que es así local, ¿no? La localización. Ahora ven, ven, chiquita, ven, órale, pues, coopera. Ahora todo lo que es el horario, ¿no? ¿A qué horas aparece? Ven, ven. ¿A qué horas aparecen a qué horas aparece? ¿A qué horas aparece el escurrimiento? ¿O a qué horas agrava, ¿no? Esto del escurrimiento nasal. Entonces puede ser que sea, pues en la noche. O más bien durante la mañana. En la mañana y tarde, por la tarde noche. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque, ujú, ok. ¿Qué es la hora en que se le descongestiona la nariz? Uy, no sé escribir, qué barbaridad. Aquí dice mañana, ¿eh? Ujú. Es cuando se descongestiona la nariz y el moco puede fluir. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Cómo se siente mejor? ¿Con el frío o con el calor? Que es lo de lo que me estaban hablando. Entonces, pues, ¿cómo se siente mejor con el frío? Mejora con el frío. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber de su escurrimiento nasal? Si tiene dolor, Ok. Si tiene dolor, ¿en dónde?
Cuando viene el fluido, ¿no? Luego les duele con el fluido, les duele Ah, la cabeza, cefalea, o es como, ¿cómo le dijera yo? Pues sí, como dolor, pero no es exactamente solo en la nariz, sino empieza a fluir y empiezan así como que se agarran su cabecita. ok, fíjese que ese síntoma que usted me está diciendo está muy padre porque lo que les duele son los senos paranasales o el seno frontal. ¿Cuándo? Cuando tienen sinusitis, que también puede haber una sinusitis alérgica, ¿no? Pero aquí solamente lo vamos a dejar en una rinitis alérgica. Entonces, no presenta dolor en senos paranasales ni seno frontal. ¿Sale? Ok. Ajá, ¿qué más? Muy buena pregunta. ¿Ya? Luego refieren que tienen como, o sea, como que se sienten calientes, Ah, sí. pero sin fiebre. Ok, sí. ¿Qué es lo más importante para mí en en estos síntomas que acabo de ver? ¿Qué es lo que yo voy a tomar en cuenta de estos síntomas? ¿Qué es lo que me habla de un medicamento así muy en específico? Bueno, en este síntoma, La lateralidad también, la lateralidad, que es derecho. ¿Dónde está? arriba. Derecho. Que es de Ajá. origen sórico. Ah, poco. Pues sí, porque es transparente. Ajá, sí, no. Las alergias no son sóricas. Las alergias son psicósicas. ¿Por qué? Pues porque es una exageración. Ah, ok. Ujú. Ujú, bien. Ujú. Un momento como se mejora con el frío. Exacto. Mejora con el frío. ¿Qué otra cosa importante? Momento de agravación, ¿Qué empiezo a hacer? Eh, el momento de agravación, sí, el momento de agravación, que es en la mañana y por la noche. Pero aquí, que el moco es transparente. ¿Sale? Ok. ¿Ya vieron? Ya, ¿ya vieron todo lo que hicimos para un solo síntoma? ¿Sale? Entonces, por eso fíjense bien que debemos de tomar los síntomas, que por eso son poquitos, ¿sale? Porque poquitos para darles mucho. Ok, ahora sí van a tener tarea. Ya les puse aquí el síntoma, digo, el paciente. Lo que yo quiero es que me pongan cuál sería por ejemplo, congestión nasal. ¿Qué preguntarían en congestión nasal? ¿qué fosa está más tapada? Sí, claro. Entonces ya nos dijo que la fosa derecha, ajá, es la que se le tapa. La fosa derecha, bueno, más bien, la fosa derecha es la que se destapa por la mañana y por la tarde. Ujú. ¿Qué más quieren saber de la congestión nasal?
Que mejora con el frío. Eso. Si mejora con el frío, ¿cómo mejora o cómo agrava? Mejora con el frío, ajá, porque hace rato le preguntamos. Mejora con el frío. ¿Qué más? Ajá, ¿sale? Ahora, Sí. de esto, ¿qué nos va a ser muy importante? Pues lo mismo. Ujú. Derecha. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Derecha. ¿Y qué mejora con el frío? ¿Sale? Ok. ¿Cuál será nuestro siguiente síntoma importante? Este no, era para acá. Ajá. Comezón en el paladar, dice. ¿Sí? ¿Seguros que el siguiente, es lo más importante, la comezón en el paladar? Ah, bueno, lo más importante, pensé que en el orden que iba. No, no, no. ¿Qué sería lo más Escurrimiento importante? nasal, nasal, el enrojecimiento de las conjuntivas. Exactamente, la conjuntivitis, ¿no? Y entonces tiene enrojecimiento de las conjuntivas, ¿sale? Y fíjense bien que esto está muy padre, porque entonces aquí vamos a ver que el lagrimeo, ¿cuáles son los síntomas del enrojecimiento o los síntomas que acompañan al enrojecimiento de las conjuntivas? Pues el Comezón. lagrimeo constante, ajá, exactamente, constante, ajá, y cómo son, ¿qué es lo que le vamos a preguntar de ese lagrimeo constante? Sí, sí, hay un ojo que le lagrimea más que el otro, ¿no? Sí, definitivamente, pero hay algo más importante en ese lagrimeo. Lo mismo ¿A que qué le hora del día? sí, también. Ese de el horario del día también es importante. Es lo mismo que le preguntamos en la nariz, ¿no? Si este lagrimeo le ocasiona irritación. Ajá. Si es irritante o no es irritante. Eso es lo importante también, síntoma muy importante para estos padecimientos. Ajá, entonces este va a decir no irritante. Ujú. ¿Qué otra cosa quieren saber de ese enrojecimiento de las conjuntivas? Algo que ya dijo, enrojecimiento, la hinchazón de los párpados. Y además aquí en el escurrimiento nasal nos faltó ponerle con estornudos constantes. Ujú. Ujú. Fíjense bien que aunque era un síntoma, pero forma parte del escurrimiento nasal, ¿no? Estos estornudos constantes forman parte de aquí, no forman parte no es otro síntoma aparte, ¿sí? Ok, acá estaba. Entonces, ¿qué otra cosa de los ojos? La hinchazón. Si tiene lagañas, ¿no? Exactamente. Si tiene secreciones. Ajá. ¿Y tiene o no tiene? Lo de la lateralidad, si es mayor. Ujú, sí, claro. Pero aquí tiene, en las secreciones. ¿Tiene secreciones o no tiene secreciones? Alias lagañas. Sí tiene secreciones. Ajá. Ok.
secreciones, ¿cómo van a ser? ¿Abundantes o escasas? Abundantes, hasta se le pegan los ojos. No, porque esa es una infección No, dice. bacteriana. ¿Verdad? Ah, son escasas. Ajá. ¿De qué color van a ser? Pues igual, transparentes o blancas, porque tiene Transparente. lagrimeo constante. Sí, porque si fueran amarillas ya es bacteriano, diría, ¿verdad? Así es. Y no tendría lagrimeo. Ujú. Nada más sería la producción de las lagañas. ¿En dónde vamos también a ver? En rinitis, pero cuando es bacteriana, en sinusitis bacteriana, ahí sí vamos a ver estas secreciones. ¿Sale? ¿Con qué agrava? Con el calor, ¿no? Porque creo que le aliviaba más los síntomas fríos. Así es. Así es. Agrava con el calor. ¿Comezón? Ujú. Así es. Tiene prurito. Mm. Aquí ya no le vamos a poner comezón porque comezón es el síntoma que refiere el paciente. Nosotros, pues le tenemos que poner un nombre bonito. Se llama prurito. Prurito. Ajá. Prurito que mejora con el frío. Con aplicaciones frías. ¿Sale? Y entonces, qué es lo constante que están viendo en el medicamento o en el paciente? Lagrimeo. Exactamente, el lagrimeo constante y el escurrimiento nasal Acción. constante, ¿no? ¿Qué más? Este. A ver las otras. Me voy. El lagrimeo Que constante. graba con el calor. Exactamente, muy Ajá, que bien. agrava con el Ajá, calor que también. agrava con el calor, mejora con aplicaciones frías. Ajá. Entonces, esto es lo constante que tienen que ver en los síntomas de su paciente. Entonces, fíjense bien, por eso son pocos síntomas, porque todos los síntomas los tienes que desglosar como el IVA, ¿sale? Entonces, a mí, ahorita porque tengo prisa, ¿no? Pero, pero todos tienen que estar así desglosados, todos. ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar? Lo constante, ¿sale? Y entonces, con esto, ¿qué medicamento es? ¿Me puede poner la penúltima? Sí, claro que sí, esta. Este ejercicio estuvo muy bueno. Ahora, el diagnóstico. Híjole, ¿qué cree que casi no le escuché? Que si me puede poner la anterior, por favor. Ah, sí, gracias. Digo, sí, gracias por repetírmelo. Entonces, tiene una lateralidad, tiene una rinitis, ¿no? Tiene una rinitis, tiene escurrimiento nasal, etcétera. Lo constante es que tiene una lateralidad derecha que mejora con el frío, agrava con el calor. Sus secreciones son transparentes, no son irritantes, ¿sale? Mejora con la tarde, en la mañana que hace frío y en la tarde que también hace frío. Y entonces, ¿en qué medicamento podemos pensar? Tiene
hinchazón en los párpados. Ya les vendí la respuesta, sin miedo. Bueno, ya nos había dicho que era la apis Estamos mellifera. pensando. Es apis mellífica. Apis mellífica es un medicamento que se adapta muy bien a los procesos alérgicos, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene esta situación de la impide, pues, la granulación de los mastocitos con histamina y entonces contiene este tipo de alergias. Entonces, la congestión nasal va a mejorar, la hinchazón de los párpados va a mejorar, el lagrimeo va a mejorar, ajá, y entonces, ¿qué es lo que tienen en común? O sea, ¿cuál es la semejanza? Pues la lateralidad que es derecha, que mejora con el frío, que tiene congestión nasal y que tiene que tiene el escurrimiento nasal y ¿cómo se llama esto? El enrojecimiento, la conjuntivitis, ¿no? Entonces, eso es la semejanza que guarda con el medicamento. No, pues está difícil, maestra. ¿Cómo que va a estar Como que difícil? tener en cuenta la lateralidad, los síntomas generales, sobre todo en todos los medicamentos, está cañón. No, Porque puede uno pensar como de manera general, pero ya tan yéndonos tan a lo particular, que si la lateralidad, con que mejora, con que empeora, en todos los medicamentos, ay, lo veo difícil. no, mire, es que no todos los medicamentos son para las alergias. De todos los medicamentos que vimos, solamente Apis mellífica es un medicamento para alergias. Ah, bueno, en ese sí, pero hay otros en los que, por ejemplo, en la Sí, crisis, pero las... ¿cuál es lo común? O sea, ¿cuál es la semejanza? ¿Sale? Ujú. ¿Quién me está hablando? Yo, Blanca, maestra. Ah, Blanca. 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 Blanquita, ¿qué le parece que dentro de 8 días nos trae un caso clínico? Ah, bueno, Ujú. ok. Sí, claro. ¿Sale? Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces lo vemos. A ver si digo, yo también soy muy fregona y le digo, pues vamos a repertorizarlo, ¿no? Digo, porque cuando no me lo sé, yo saco mi repertorio, ¿verdad? Entonces, Ajá. y además, bueno, voy a estar aquí con las dos compus, ¿no? Con esta y con la chiquita que no pueden ver para el, para el, para el, para el, ¿cómo se llama? Para el repertorio, ¿no? Repertorios. Ujú. Oiga, a mí Mm, sí, sí se podría, ¿no? Como para ver cómo lo hace. Y Eh, sí, sí, pero más, o sea, ay, pero pues es que primero me lo tengo que saber, ¿no? O sea, de primero les tengo, sí, claro, o sea, primero lo difícil, luego lo fácil, pues sí, claro. Lo fácil, pues cualquiera lo hace, pero lo difícil, esto es lo difícil, esto es lo bonito. Entonces, ¿qué le parece que vemos un caso antes de verlo, las enfermedades crónicas? Y entonces, ujú. pues ya va a ser más fácil, pero de una enfermedad aguda. Ok. Ujú. Puede ser una Bueno. agudización miasmática como una crisis hipertensiva, sí. Puede ser una agudización miasmática como un problema asmático, sí. Ajá. Pero pues vamos a ver, primero, no sé, aunque ya ven que al principio alguien me dijo, ¿no? Que quién sabe quién hacía
daba homeopatía de verdad, ¿no? Y entraban en silla de ruedas y salían caminando, no curaban simples gripillas. Y yo dije, entonces me sentí muy ofendida, ¿no? Y dije, claro, pues yo creo que ese levanta muertos, yo creo que aprendió levantando muertos, ¿no? Ujú. O sea, no Pues sí. aprendió curando gripillas, ¿no? Ujú. Sí, Entonces claro, la práctica es el maestro. Ujú. me sentí muy ofendida. Dije, ay, güey, es que bueno que uno nace sabiendo, ¿no? Sí, no, pues sí. Bueno, me pongo a pensar y sí, 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 yo ¿Sale? lo Aunque preparo no, para sí, y también deben de empezar a hacer sus ejercicios de la toma del caso y de la historia clínica, porque es muy importante la historia clínica. Es muy ok. importante legalmente, es muy importante para que ustedes puedan tener un lugar, hablando de legalidad, ¿no? De esto que estaba hablando el licenciado Emiliano, de lo de del REBOE y de homeopatía y de la legalidad de lo que hace la COFEPRIS y todas esas madres que la verdad son odiosas, pero sí lo Ujú. tienen que hacer. Entonces es importante que ustedes hagan bien sus historias clínicas. ¿Sale? Ok, sí. Maestra, yo tengo, bueno, ahorita me acaba de surgir esta duda, soy Ara. Ajá, Este, bueno, yo he manejado historias clínicas, pero por decir las del IMSS, ¿no? Que son así como ajá, eternas, ¿no? Pero ajá. veo que hay, o sea, debe de haber o sea, un tipo de historia clínica más apegada a lo que es homeopatía, ¿no? No, no, ¿qué cree que O no? es la No, misma. es la misma, nosotros nos adaptamos, ¿no? Ay, somos muy lindos y nos adaptamos. No, ¿sabe lo que hay que hacer? O sea, nada más así como que en el análisis de su caso, usted hace esto. O sea, es lo mismo, ¿no? O tiene ahí otra hojita, o tiene usted un apartado, y donde usted desglosa sus síntomas y ya, eso es todo. O subrayo, así como ahorita lo acaba de hacer. Sí, sí puedes Ajá, ir preguntando e ir subrayando, y entonces eso también está bien. ya. Gracias. Ujú. Porque, pues sí, de que son los mismos apartados, pues son los mismos apartados, porque, pues para esta situación de la legalidad, pues ustedes, bueno, nosotros nos tenemos que apegar a la norma oficial de la historia clínica de este país, ¿no? Que casualmente es una norma internacional, entonces no La crean que norma del expediente clínico, ¿no? ajá, exactamente, no crean que en España es diferente a lo que hacemos aquí o en Francia o en Timbuktu. Bueno, sí, en Timbuktu sí. Sí, sí, o sea, en África, neta que sí, todo está de cabeza. Sí, sí, es diferente, ¿no? De aquí de México, América, a América Latina, digo, América del Sur es diferente, pero pues sí, o sea, no es, debe de llevar los mismos apartados. Pero sí he visto expedientes, por ejemplo, de otros países, por ejemplo, de África, sí, sí los he visto y digo, ay, esto, o de Asia, ¿no? Así como que, ¿y uno qué hace con esto, no? Entonces sí, sí son diferentes. Hay una película, ya me voy porque ya es bien tarde. Hay una película que hay una que es con el Will Smith, donde él es médico, ¿no? Y descubre que los jugadores de fútbol americano tienen microinfartos y microlesiones, sin ser evidentes y ni siquiera aparecen en una tomografía. Pero estos accidentes, como en los boxeadores, los hacen de repente tener demencia. Entonces, hay una escena donde dice, ¿no? Este, eh, no me acuerdo bien el contexto del argumento, pero sí le dice, ay, pues ni que haya estudiado en México. Y yo dije, ay,
Cálmate tú, médico nigeriano, ¿no? Ni que hubieras estudiado ni que Nigeria fuera la octava maravilla del mundo en la medicina. Pero bueno, así me estaba yo muy indignada. Me indigné que aunque la película es buena, no la volví a ver. ¿Sale? Bueno, entonces Blanquita nos va a traer dentro de 8 días un caso clínico, ¿sale? Ujú. Sí, Para Miss. poderlo ver. Ujú. Ok, Muy les bien. agradezco estos minutos de más y entonces, pues nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Y gracias, Miss. Que pase buenas noches. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Muchas Igualmente, gracias, doctora. Que descanse. Buenas noches. buenas noches a todos, gracias.